Vale, buenos días, estamos en Experimental, estamos en un nuevo podcast de esta semana. En esta ocasión hemos invitado a una jugadora de fútbol femenino de la Comunidad Valenciana. Ella es muy joven, tiene 15 años recién cumplidos, es Belén González Alcázar, juega en el Levante y en este caso yo como psicóloga deportiva suya vamos a recorrer un poquito su vida deportiva. Yo normalmente la acompaño y la ayudo en su vida deportiva y en este caso vamos a hacer una serie de preguntas que son interesantes para este programa. Hola Belén, ¿qué tal estás? Pues bien. Muy bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué juegas al fútbol y desde cuándo juegas al fútbol? Pues yo juego a fútbol porque mi padre, yo lo veía viendo partidos de fútbol y también con sus amigos, hablando mucho de fútbol, y pues yo me empecé a interesar de lo que le gustaba a mi padre y pues a partir de ahí empecé a ver partidos, salir con mi padre y con mi madre a la calle con el balón de fútbol y a partir de ahí pues ya me empezó a gustar un montón el fútbol y empecé a jugar al fútbol desde cuando era pequeña. Muy pequeña, ¿recuerdas Sí. más o menos la edad? Más o menos. Es que de equipo a equipo ¿Sí? ya es un poco más mayor, pero de estar con el balón desde cuando tenía 4 o 5 años. Muy pequeña, muy Sí. bien, muy bien. Ahora que estás en el Levante, que estás en un equipo de élite, que además es uno de los equipos referentes en femenino en España, explícame un poquito por qué te gusta competir. Pues me gusta competir, pues la liga o los torneos o lo que sea, pues para ver el trabajo que llevamos durante la semana, para demostrarlo en los partidos y porque hago también lo que me gusta. Muy bien, muy bien. Y curiosamente hace poco te acaban de dar el premio a los valores humanos en tu club, ¿no? Sí. Explícame un poco ese premio, a quién se lo dan, a qué equipos, se lo dan a todos los Pues, equipos, en qué consiste. Es un premio que cada año le dan a 2 chicas del equipo. Uno es de los valores académicos de las notas y otros de los valores humanos. Y pues a mí este año me han dado el de los valores humanos. Vale, y se lo dan a cada equipo, ¿no? ¿Te refieres? Sí, a cada equipo. Dos Sí, jugadoras a de dos cada jugadoras equipo. de cada equipo. Muy bien. ¿Y los valores humanos, en este caso, por qué piensas que te lo han dado? ¿A qué valor piensas que se han referido? Pues yo creo que me lo han dado porque ¿Te lo han explicado o...? no, es como tener respeto hacia las demás personas Sí. y para ayudar, cuando tú ayudas a alguien y todo eso, pues yo creo que me lo han dado por eso, porque yo soy una persona que ayuda a la gente y que tengo respeto Sí, hacia las personas. en el campo demuestras en el respeto campo y fuera también. y si tienes que ayudar a alguien, Sí. lo ayudas y lo demuestras. Muy bien, muy bien. Bueno, recordamos también que Belén está en este momento en nivel cadete, la categoría cadete, ha jugado a nivel autonómico y también ha jugado en la selección de la Comunidad Valenciana sub-15, que tiene que ser una sorpresa muy bonita, ¿no? Que te llame el Sí. seleccionador. ¿Qué pasa la primera vez que te llama el seleccionador, Belén? ¿Cómo lo vives tú? Pues que al ver la lista, yo veo la lista porque no suelen llamarme, yo la veo porque la suben además algunas compañeras mías Sí. y yo la leí y vi mi nombre y pues me ilusioné diciendo que me han llamado y no me lo creía, pero sí que era verdad. O sea, súper emocionante. Sí, y pues ya fui y ya me fueron llamando Ajá. y pues ya ¿Y eso cuándo ocurrió exactamente? al principio de temporada. Esta temporada, a principio Sí, de fui temporada. a la primera fase y Muy ya bien. está. ¿Y qué pasó en el primer partido? Cuéntame, el primer partido, ¿cómo es? Con la selección. Pues con un poco de presión, Sí, pero ahí ibas para hacer lo que a ti te gusta a ver si te gusta. y Muy lo que bien. tú sabes hacer. Te sentías también fuerte con talento, a demostrar, Sí, ¿no? A demostrar sí. tu talento, lo que tú sabes, lo que Sí. tú controlas, ¿no? Lo que es tu talento, digamos, personal, ¿no? Muy bien. Entiendo que tu familia te acompaña, te ayuda en tu vida deportiva. ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te acompaña? Sí, mi familia siempre me ha ayudado, madrugando un montón de fines de semana. Me imagino. Sí, me ayudan, por ejemplo, si hay alguna época mala, me ayudan para seguir adelante. Sí, por ejemplo, ¿a qué te refieres con época mala? Por ejemplo, que no me salen igual las cosas que quiero que me salgan y pues Ajá. me ayudan, buscan soluciones y también mis abuelas y mis abuelos también Los abuelos también. me ayudan. Sí. Qué bonitos, ¿eh? Los abuelos mayores, además, que te acompañen. Y los momentos de dificultad, evidentemente, cuando uno participa en una competición, no todos los momentos son iguales de dificultad. Hay momentos más sencillos, momentos más difíciles. Ponme un ejemplo de un momento difícil. Por ejemplo, que estés en exámenes. Sí, pues
en los estudios es difícil compaginar los estudios con el deporte, pero tienes que organizarte muy bien para seguir adelante con las dos cosas. Sí, porque ahora fin de semana es intensos, ¿no? Que a lo mejor empiezan un jueves que te vas de viaje y hasta que no vuelves el domingo, incluso vas a clase pronto el lunes, no todo ese esfuerzo, tienes que organizarte muy bien viaje para poder estudiar. Muy bien. Me imagino que en tus inicios, y sobre todo cuando eras más peque, jugarías en parques, en algún callejón, en playas, improvisar en cualquier espacio, ¿no? En el recreo. ¿Qué diferencia hay entre jugar en cualquier espacio e improvisarlo y con cualquier persona, incluso con cualquier niño o niña que aparezca por ahí, tus primos o un vecino o alguien que dice, oye, ¿me dejáis jugar? ¿Puedo jugar? Y un partido en el que hay un calentamiento, hay un árbitro, hay unos entrenadores, digamos que está todo muy programado y todo muy preparado. ¿Qué diferencia? Pues en un callejón o en cualquier sitio, que yo suelo jugar con mi primo, siempre íbamos, bueno, más íbamos con el balón y cuando veíamos a alguien que estaba jugando algo le preguntábamos si podíamos jugar y ahí no teníamos presión ninguna, era para divertirse y en cambio en unas competiciones, a ver, tienes un poco de presión pero también haces lo que a ti te gusta y es bastante diferente porque ahí tienes que seguir unas reglas, en cambio en el deporte callejero, por así decirlo, no tienes, es lo que tú quieras hacer. Es lo que va surgiendo, ¿no? Con libertad. ¿Y podríamos inyectar de alguna forma, se te ocurre que podríamos inyectar algo de eso divertido que surge de improvisar y de estar tan relajado y casi sin contar los goles, ¿no? Simplemente viviendo la propia experiencia? ¿Lo podríamos inyectar de alguna forma al deporte de alta competición? Sí, porque cuando tú estás relajado, si una persona está relajada, si tú estás relajada, pues demuestras lo que tú sabes. Entonces, pues te lo pasas bien, aunque tengas presión, tú te lo pasas bien porque estás haciendo lo que a ti te gusta. Y pues eso. O sea, que me estás diciendo que lo que mola ahí es aumentar el disfrute, ¿no? Porque eso te relaja y te hace estar más a gusto con el juego, en este caso. Sí, cuando te salen las cosas bien, por ejemplo, estás haciendo muchas asistencias o estás jugando bien, pues estás más relajada. Y entonces pues ya te salen las cosas más rodadas. Interesante. Interesante porque los psicólogos justamente en donde incidimos en que hay siempre en deporte competitivo es que haya más disfrute que presión. Sí, esa es la porque clave. La presión, cuando tú juegas con presión, no juegas tan bien como tú sabes. Esa es la Sin clave. presión, tú juegas como tú sabes y... Esa es la clave, Belén. Y mejor. Muy chulo lo que dices, muy chulo. Bueno, ¿has jugado de igual manera con chicos que con chicas, contra chicos que contra chicas? ¿Notas alguna diferencia? Sí, yo en mi primer año que jugaba al fútbol yo jugaba con chicos y pues me trataban bien y todo, normal, no noté ninguna diferencia, igual un poco en el cuerpo, que metía más cuerpo, pero nada más. Y yo en el Levante también he jugado muchos años contra chicos y se notaba pues eso, en el cuerpo que eran más, algunos eran más contundentes, pero ya nada más. Sí, un poquito el físico. Sí, un poco el físico, pero ya está. Pero en cuanto la calidad al talento, y todo eso no. Ni táctica, ni técnica, ni capacidad de decisión, no, ninguna eso diferencia. Es parecido en los dos. Ninguna diferencia. Muy bien. ¿Qué le falta al femenino? Porque claro, el femenino, por ejemplo, cuando yo jugaba al fútbol, que a mí me llamaban marimacho, yo no podía jugar al fútbol. Yo tengo 56 años y cuando yo era pequeña las niñas no jugaban al fútbol, pero no porque ellas no jugaran, sino porque no te dejaban jugar al fútbol. No existía esa posibilidad. Entonces te llamaban marimacho, y en mi caso yo jugaba igual, me hacía pasar por un chico incluso y metía goles y tengo hasta mi copita de máximo goleador. Pero fíjate si el femenino ha cambiado, que tú ya estás jugando de forma totalmente normalizada al fútbol femenino, tienes tus equipajes, tienes tus campeonatos, tienes tus convocatorias. ¿Y qué le falta? Porque el femenino ya está en el camino de la igualdad, pero ¿qué le falta al fútbol femenino para tener los mismos derechos y los mismos reconocimientos que ha tenido siempre el masculino? ¿Qué le falta? Le falta que vayan más a verlas, porque no generan tanto valor económico como el fútbol masculino, porque, claro, si tú pagas una entrada y la venden a 80 euros, claro, generan mucho más. Y claro, el de femenino igual igual la vende por 10 euros y pues no... Hay mucha diferencia entre el precio de las entradas y entre el tamaño del campo de fútbol también, ¿no? El tamaño, ves un estadio
el masculino es súper grande y el de femenino suele ser estadios muy pequeños. Sí, y estadios. no cabe tanta gente y prácticamente son gratis las entradas. Ya, ya. O sea que todavía falta, en ese Sí. sentido, sobre todo igualar también, por supuesto, los sueldos de las jugadoras, Sí. la profesionalidad de las jugadoras. Muy bien. Bueno, todo tu entorno, el entorno de tu instituto, el entorno de tus amigos, tu familia, los sitios en los que vas de vacaciones, todo tu entorno es consciente de que el deporte femenino está en ese camino de igualdad. ¿Lo comentáis? Sí. ¿Es una cosa que se comenta? Sí, poco a poco, pero muy lentamente, pero bueno, más que anteriormente, poco a poco va mejorando, por así decirlo. Todo lo que ha pasado con la Federación de Fútbol Femenina, Sí. en el Mundial, todo eso que ha dado tantas Sí, el vueltas. Mundial ha dado esa noticia. un paso también. Ha permitido reflexionar, comentar y que todo el mundo expresara lo que piensa, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí todos los estamentos del deporte se han posicionado, ¿no? Si estaban a favor de las jugadoras o a favor del entrenador o a favor del presidente de la federación. Y yo creo que ahí que eso ha estimulado un debate y que yo creo que ha sido muy interesante al final, ¿no? Ha sido interesante. Yo llegué a ver, fíjate, a la jugadora implicada en el famoso beso del presidente, la he visto en un programa con Calleja en Islandia. Se fueron de viaje en el programa que tiene Calleja de viajes y se llevó a esa jugadora a Islandia. Y ahí pudieron hablar, en un entorno natural precioso como es Islandia, pues pudieron hablar de toda esta situación. Y esa jugadora pudo expresar en primera persona, ya con todo el problema pasado, con todo lo que ha sufrido su familia a nivel judicial, pudo expresar con Calleja, que es un periodista muy gracioso y muy afable, ¿no? Y muy divertido, pues pudo expresar un poquito todo lo que le pasó. Interesante también. Bueno, ¿has notado alguna diferencia también al hilo del femenino y lo masculino? ¿Has notado alguna diferencia cuando en un partido todos los asistentes, árbitros y entrenadores son hombres o son mujeres? ¿Qué diferencia? ¿Has notado alguna diferencia? A ver, en los entrenadores no se nota tanta diferencia porque te entrenan a ti día a día y tampoco se nota tanto. Pero en las árbitras y en los árbitros igual un poco sí. Ah, Porque, no lo sabía. porque las árbitras igual te tratan con, por ejemplo, si tienes el nombre en la espalda, como yo lo tengo, Sí. hay algunas, obviamente no todas, que te llaman por el nombre, por ejemplo, y más en los árbitros te llaman más por el número. Ya. Pero depende, pero tampoco son todas las árbitras. Es a veces. Pero alguna pequeña diferencia sí. Pues es Tampoco interesante, tanta, pero es algunas. interesante porque una árbitra te dice, oye, Belén, Ya. pon el balón 2 metros más atrás, ¿no? Por ejemplo, para sacar. Y en cambio el árbitro te dice, 8, Sí, pon el balón 2 metros más atrás. Y ahí hay una diferencia en cuanto a despersonalizar a una persona. O sea, a ti si te llaman 8, pues digamos es que que no yo es, lo entiendo perfectamente. no es tan pero- cercano y sí. es tan afectuoso, ¿no? Si te llama Belén, hay un matiz interesante ahí. Sí, depende del árbitro y el árbitro también, pero sí, más o menos. Prefieres que te llame Belén, evidentemente. Bueno, sí, a mí me da igual. Evidentemente. Bueno, hay un poquito de diferencia. Yo creo que es bonito que te llame Belén, Ya. porque eso quiere decir que el árbitro también te reconoce a ti, Ya. a tu persona, ¿no? No solo eres el número de la camiseta. Me parece interesante también, sí. Bueno, más cosas. ¿Tus profes saben que juegas en el Levante, lo valoran, te ayudan? ¿Hay algún profesor que digas, oye, pues mira, este profesor o profesora es curioso porque a veces me nombra o por ejemplo, tu profesor de educación física o tu tutora es que ni lo sabe o no te ha hecho ningún comentario? Cuéntame un poco ahí porque Sí, a ver, no lo sé. Por no lo sé. ejemplo, en la CAP de Studies sí que cuando me ve por los pasillos me suele preguntar cómo voy y todo eso, porque ella también fue deportista de élite y pues sabe más o menos Ajá. lo que se siente. Y mi profesor del año pasado de educación física, igual en los patios, pues me pregunta cómo voy, qué tal y todo eso. ¿Les interesa el fútbol? ¿Les interesa el fútbol femenino? Sí, y ¿Saben que eres también- una jugadora en sí. formación? Y de profesores, el de historia también a veces interesa. Ajá. ¿El de historia? Mira qué curioso. Sí. A ver, cuéntame un poquito el de historia. Qué Pues, interesante. pues que no sea de educación física, que sea claro. de otra modalidad, Pues otra asignatura. a veces yo alguna vez le he contado que jugó en el Levante y todo eso, y pues me ha preguntado en varios ejemplos, en varias opciones, me ha puesto a mí de ejemplo Ajá. para explicar algún temario que está dando y pues está guay. Qué chulo, ¿no? Sí. Juntar ahí y reunir encima que lo entiendes mejor. la historia con el Sí. fútbol, ¿no? Qué bueno. Alguna anécdota, ¿no? En clase. Sí, está bien. Y además así visibiliza el deporte femenino a ti como deportista y de alguna manera le transmite a la clase los valores Sí. del deporte femenino, ¿no? Pues ese profe, Sí. interesante, ¿eh? Igual le tenemos que hacer un diploma o algo, ¿eh? A él también. Muy bien. Te pregunto ahora, ¿tienes ayuda? Entiendo que un deportista de élite ya, aunque seas menor,
ya eres deportista de élite, aunque seas menor de edad, yo entiendo, como psicóloga deportiva, que tienes que recibir alguna ayuda económica, alguna subvención, que tu ayuntamiento te debe reconocer o te debe, o a ti y a todos los deportistas que haya en tu pueblo, en este caso en Silla, en una gala del deporte, que ya es una cosa habitual en muchas poblaciones. ¿Cómo se comporta o qué ayudas tienes? ¿Alguna beca? ¿Alguna cosa que puedas No, comentar? aún no me han dado ninguna No, beca ni nada. no. Solamente si llegas a algún punto más del deporte sí que te convalidan educación física, que yo lo quiero hacer porque así tengo más tiempo para estudiar y no tengo Sí. que ir tan agobiada, pero aún no. Ya. Pues fíjate que en un pueblo que está muy cerca del tuyo, que es Picassent, y además políticamente tienen el mismo partido, tanto tu pueblo como Picassent, sí que hay unas ayudas económicas para los deportistas de élite, hay unas pequeñas becas para transporte, para gastos en material deportivo, sí que hay unas pequeñas becas. A lo mejor tienen que hablar, tenemos que conectar a los alcaldes. Yo como los conozco a los dos, a ver si consigo que conecten y a ver Estaría a ver bien. si al de Silla le cuentan. Y que los alcaldes también hablan de estas cosas cuando tienen alguna comida, ¿eh? Bueno, se lo comentaremos. Vale. Bueno, entiendo que hay una gala del deporte también en Silla. En la gala del deporte has aparecido algún año, te han No, nombrado, te han llamado. pero es que en sí ya yo no lo he escuchado así mucho. No te han No, llamado, vale. no. Vale, yo he estado en la gala del deporte de Silla y sí, puede ser que, y tal y como fue esa gala, yo entiendo que a ti te tienen que nombrar en cuanto que has estado en la selección autonómica. Eso es tu ayuntamiento debe estar presente, reconocerlo y agradecerte que estés ahí y de alguna forma premiarte. Pues yo entiendo que se les ha pasado. Vamos a intentar también ahí que estén, ¿vale? Bueno, Belén, ¿qué te parece? Vamos a hablar un poquito de compaginar ya, pensar más un poquito en el futuro, ¿no? Tú entiendo que quieres compaginar el deporte de alto rendimiento, que cada vez te vas acercando más a la edad absoluta, te quedan 3 años para tener 18 años, con los estudios. ¿Con qué estudios te gustaría, si lo sabes, o lo quieres compaginar con los estudios? A mí sí que me gustaría compaginar el deporte con los estudios por si alguna vez te falla el deporte y no te sale como tú esperabas, tener otro comodín, es el estudio. Y ¿Qué le puede pasar a un deportista que solo sea deportista? ¿Qué piensas que que le le puede tiene que pasar? salir sí o sí bien. A ver, puede trabajar obviamente, pero no tener tantos estudios. Ya. O tiene que estudiarlo después, que ha perdido como más tiempo, por así decirlo. Claro, claro. Y si tienes una lesión muy grave con 20 años y no has estudiado nada, ¿qué pasa ahí? ¿Tú qué piensas que pasa ahí? Pues apuntarte el currículum donde tú quieras y tener por lo menos algo de donde sacar o empezar a estudiar desde ahí. Claro, empezar a estudiar desde ahí. Muy bien. Lo que pasa es que tú no quieres Ya. correr ese riesgo, prefieres No. estudiar siempre y compaginarlo. Muy bien, es que ahí hay muchas opciones. Hay muchos Ya. deportistas que son grandes estudiantes y tienen su profesión a veces relacionada con el deporte o no. O sea, hay médicos, hay fisios, hay gente que luego hace una fundación, como es el caso de Pau Gasol, por ejemplo, o hay deportistas, algunas tenistas, por ejemplo, que también luego tienen fundación o tienen escuelas de niñas tenistas y entonces, bueno, pues han estudiado también para dirigir una fundación, y además de ser deportistas de élite en este caso. Vamos a la parte de lanzarnos al futuro, ¿no? De hablar sobre cosas sobre sueños, que también yo creo que es interesante. ¿Cuál sería tu sueño futbolístico? O sea, yo te digo ahora, Belén, ¿qué es lo que más te molaría? ¿Qué es lo que más te gustaría? ¿Con qué sueñas? Si eso pasara, ¿fliparías muchísimo? ¿Qué sería? Pues yo sueño con ir a la selección española y ganar un mundial. De ganar un Ese, mundial. sí, Eso sería cumplir un sueño. sí, Cumplir ese es un mi sueño para sueño. ti. Y ¿piensas que es alcanzable, que es real, que estás en ese camino? ¿Qué piensas A ver, posible es, solo que tienes que trabajar mucho, demasiado para conseguirlo, pero posible. Es posible, Sí que, lo ves posible. Si lo sí ves que lo posible es veo. por algo, ¿eh? Si lo ves posible es por algo, pues interesante que lo veas posible. Muy bien. Y vamos a viajar ahora al revés, al pasado. ¿Qué experiencia también chula o divertida o motivante o emocionante te ha marcado en tu etapa Benjamín y Alevín? Cuando eras peque, cuando tenías 8 años y solo de ponerte las botas y las espinilleras ya decías, ostras, soy futbolista. Pues un torneo que hicimos aquí en Valencia, pero estuvo muy chulo, Sí. que se llama Valencia Cup Girls. ¿Torneo amistoso? Sí, no, un torneo, torneo. de Pascua creo que era, Sí. no, o de verano, no me acuerdo De muy verano. bien, Ajá. pero que
que ganamos la final y pues nos lo pasamos muy bien celebrando con la copa y todo, y pues estuvo muy bonito. Muy bien. Ese torneo es como... Sí, Eras sí, peque, porque pero te fue pareció el la primer felicidad. torneo así que gané, Sí, más sí. profesional por así decirlo, Sí. y pues estuvo muy Te bonito. lo pasaste muy Sí. bien, fenomenal. Oye, pues me alegro, ¿eh? Esas Gracias. experiencias son muy chulas. Bueno, y ahora vamos a irnos también a la parte, hay una parte del deporte que a veces, bueno, que ahora se nombra bastante, pero no siempre, no en todos los partidos está presente. Yo creo que debería estar un poquito más presente, que es el juego limpio, el fair play, estas cosas, estos gestos de que salen siempre los jugadores con un niño de la mano en partidos importantes, y yo creo que esto... Que los que estén jugando un partido sepan que hay muchos menores viendo ese partido, hay mucha gente muy mayor y cualquier conducta antideportiva o agresión o alguna problemática fuerte, pues yo creo que puede impactar mucho a la gente que está viendo porque transmite mucho o está en una emisión como es un mundial o es una olimpiada, por ejemplo, o es un campeonato de Europa que tiene mucha repercusión. Entonces, ¿qué situación de juego limpio que tú hayas vivido hayas dicho, joder, qué situación más bonita? Qué emocionante o qué dulce o que a ti te haya impactado. Pues por ejemplo, lo típico que cuando tiran algún balón porque alguna se ha caído al suelo o se ha lesionado, por así decirlo, y luego vuelves tú a devolverles el balón, eso es para mí es un gesto bonito. Parece un gesto chulo. Sí. ¿Y lo has vivido en partidos Sí, y sí. te parece interesante? Yo creo que hay momentos en un partido en el que es mucho más importante una persona que a lo mejor si la lleva una ambulancia y sabemos que hay lesiones que casi duran un año, la recuperación. En fútbol hay algunas lesiones de rodilla que si el médico más o menos diagnostica pues una triada de la rodilla, ¿no? Famosa, pues tú ya sabes que esa jugadora mínimo 8 meses, 10 meses va a estar fuera de juego en todos los sentidos, tanto en el futbolístico como casi caminar y que tiene una recuperación dura, incluso tiene hasta posibles dudas de cómo sería su rendimiento a la vuelta, ¿no? Ahí hay bastantes dudas, dependiendo de su edad también. Entonces yo creo que hay momentos en los que es mucho más importante la persona que el balón y no todos los deportistas o los futbolistas no todos tienen el mismo respeto. lo demuestran, lo demuestran. Vale, es importante que eso lo tengas claro, a mí me parece muy importante. ¿Cuál sería tu gol ideal? Belén, cuéntame. Porque yo también he sido futbolista y yo también me imagino... Pues mi gol ideal sería en una final de un torneo o de algo así parecido, de ganar una liga, un torneo o algo. En el último minuto, una falta para mi equipo, que la tire yo y que la marque ahí por toda la escuadra. Y ahí ya se cae el estadio. Y que vayamos ganando por 1 y justo cuando piten, para seguir con el partido, piten al final. Y ahí a correr. Sí. ¿Y tú cómo reaccionas ahí? ¿Te pones a correr? ¿Te vas al córner? ¿Te tiras al suelo? ¿Qué es lo que haces? Pues ¿Te pones de rodillas? ¿Tienes algún gesto mágico que te guste? ¿Qué te gusta hacer cuando pasa eso? Es que como no me ha pasado aún... Imagínatelo, vamos a hacer ese ejercicio de imaginación. Pues sí, ir al córner, tirarme y, pues hacerle celebrarlo al público a lo mejor, ¿no? Celebrarlo con el equipo y todo. Muy bien. Es que yo creo que en el fútbol que es un deporte en el que a veces solo hay un gol y es en el último minuto. Porque el fútbol, fíjate, el fútbol es curioso, es el único deporte que queda empate a 0. No hay ningún otro deporte, por lo tanto, eso quiere decir que cuando tú vas empate a 0 en 90 minutos puede pasar en 30 segundos que ganes 1-0. Sería súper bonito. Entonces por eso es tan emocionante el fútbol, porque en unos segundos cambia totalmente todo, en unos segundos, ¿no? Por un gol. Por eso es tan potente, yo creo que por eso también tiene tanta repercusión, ¿no? ¿Con quién te apetecería, cualquier futbolista que te imagines, femenina, masculina, absoluta, de otra categoría, con qué futbolista o en qué partido, qué situación te gustaría imaginarte estar? Pues a mí como ya había dicho antes, con la selección española en el Mundial, por ejemplo contra Argentina o cualquier país. ¿Argentina por qué? Porque me gusta. ¿Te gusta ese país? Sí. A mí también me gusta. Pero cualquier país da igual, con que yo juegue con la selección española. Y ya eso sería ya. una escena ya para flipar. Ya, solo antes de que empezara, ¿no? Sí, solo con llegar ahí. Ya te parecía chulísimo. Muy bien. ¿Quieres comentar alguna cosa que pienses que en el deporte de élite sería mejorable? A la hora de tratar a las jugadoras, a la hora de convocar a las jugadoras, a la hora de poder opinar sobre el entrenador o la entrenadora que tienes y te gustaría cambiar alguna cosa. Creo que está bastante bien todo, pero
también que animar a las niñas que están empezando con el fútbol femenino Ajá. para continuar. Qué importante es que digas eso, sí. Y pues Sí. ya A está. cualquier niña que le guste el fútbol, Sí, que le guste. que no tenga la duda de que ya el fútbol femenino Sí. funciona y que además yo creo que cada vez más. Todavía en la edad que tú tienes, todavía hay equipos que no están completos, o sea, que no todas tienen 17 ni todas tienen 18, ni hay- todas, todavía hay equipos en los hay que desajustes, en sí. femenino hay incluso gente que se lleva 4 años de diferencia en el mismo equipo. Sí, porque no hay tantas niñas que No hay jueguen al tantas niñas fútbol. todavía. Todavía necesitamos que haya Benjamín de primer año, Sí. Benjamín de segundo año, Alevín de primer año, Alevín de segundo año, en todos los clubes y estamos en ese camino. Yo creo que estaremos ahí dentro de 10 o 15 años más o menos. ¿Piensas? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Que estaremos más o menos ahí. Bueno, pues despedimos a Belén. Yo feliz de tener a una deportista, a la primera deportista femenina que sea de fútbol y que sea Belén, porque creo que es un caso interesante. Yo creo que es una jugadora que es, tal y como me la presentaron a mí como psicóloga, me la presentó uno de sus entrenadores, que es un diamante en bruto, que ahora mismo está recorriendo un camino de aprendizaje, que tiene un talento natural que destaca muchísimo. Yo ya la he visto jugar al fútbol y creo que es así. Y todos los que estamos a su alrededor queremos acompañarla para que consiga sus sueños de la manera que ella quiera, en el momento que ella quiera y controlando el tiempo y la exigencia, la presión y el disfrute como ella quiera. Bueno, pues aquí despedimos este podcast de hoy en Spy Mental. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un saludo.